donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ves? Ahora, aquí, hermanos, yo creo que fue el cumplimiento de esta promesa, que Jesucristo les estaba diciendo en el capítulo 1, versículo 8, también en el capítulo 24, del 49 al 53 de Lucas, y que había estado predicando Juan el Bautista en el capítulo 3. ¿Ves? Entonces, más adelante, ahí en el mismo capítulo, el apóstol Pedro está predicando y está corroborando esto que estoy diciendo. ¿Okay? Pedro habla acerca de esta promesa que el Señor les había hecho. Pero quiero seguir adelante. Más adelante aquí, en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro está predicando, dice, al final de su predicación, dice Pedro así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mira la reacción de la predicación de la palabra llena del Espíritu Santo. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, nota aquí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están tan lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué pasaje tan inspirador, hermanos, porque la predicación de la iglesia llena del Espíritu Santo trajo como resultado en aquel entonces que las personas se compungieran de corazón. Las personas recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y seguimos a través de la trayectoria del libro de Hechos. Seguimos todo Mateo desde el comienzo de la iglesia, ahora el desarrollo en el capítulo 2, en el capítulo 4 de Hechos. Hermanos, la iglesia está orando. En el versículo 23 dice: y puestos en libertad, acababan de liberar a Pedro y a Juan, que habían sido llevados presos. Dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ves? La iglesia sigue orando por ese poder, a pesar de la persecución que habían estado teniendo, orando por ese poder de predicar el Evangelio con la llenura del Espíritu. En el capítulo 5 de Hechos, vemos cómo la iglesia continúa creciendo en número y en fortaleza. Mire cómo dice el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, los lechos para pasar. Al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados, espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y la iglesia continúa creciendo en número y en fortaleza. En número y en fortaleza. En el capítulo 6 de Hechos, la iglesia es muy grande ya en número. La membresía había crecido de tal manera que los apóstoles necesitaban ayuda para administrar a los miembros. Así que eligen a 7 diáconos. En aquellos días, dice versículo 1 del capítulo 6, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de las viudas, de aquellos que eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía, los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, en el capítulo 8 vemos la iglesia en el allende de los mares, es decir, hasta más allá. En el capítulo 8 dice así: y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, hermanos, el diablo no se quedó con las manos cruzadas. El Señor Jesucristo comenzó su iglesia. Prometió una perpetuidad, prometió una fortaleza. Prometió que el Señor Jesucristo iba a estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Y el diablo no se quedó con las manos cruzadas. Trajo los peores ataques a la iglesia. Esteban acababa de ser muerto, martirizado. Fue el primer mártir de la iglesia. Y trató de destruir la iglesia con unos ataques externos hacia la iglesia. Pero cada vez que venía un ataque externo, la iglesia se fortalecía. La persecución hacía que la iglesia se fortaleciera, se llenaran más de poder, se multiplicaran más. En este caso aquí vemos cómo hombres fueron esparcidos a través de la gran persecución y fueron por Judea y Samaria y empezaron a predicar el evangelio. Dice el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes. El evangelio se regó como pólvora. Pero Satanás se dio cuenta de que esos ataques externos que estaba él dándole a la iglesia estaban siendo de beneficio para la obra. Así que, desde este momento en adelante, Satanás cambia su táctica, hermanos míos. Y fíjense bien, eso es lo que yo voy a hablar en la próxima sesión. Quiero simplemente terminar con una advertencia que Pablo hace a la iglesia. En el capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo está regresando hacia Jerusalén, él reúne a los ancianos de la iglesia en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 17, y él habla con ellos, y les da a ellos unas instrucciones y unas advertencias bien específicas. Dice así en el versículo 26: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él les está diciendo a los pastores: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, y ten cuidado por la iglesia, la cual el Señor te puso para pastorear.
El versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ves? Esta es la táctica que te digo yo. Satanás cambió y el ataque ya no fue externo. Él se dio cuenta que los ataques externos, como sucede hoy en día todavía, unen más a la iglesia. Pero los ataques internos son los que dividen la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está dando, hermanos, una advertencia muy grande. Pablo fue grandemente usado por Dios estableciendo iglesias. Pero él vio que había lobos rapaces que vestidos de ovejas entrarían en los rebaños, es decir, en las iglesias, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto es algo que desde entonces ha sucedido en la iglesia del Señor. Por ello es que los cristianos deben de ser fuertes para poder discernir entre los falsos hermanos que se hacen pasar por genuinos cristianos. Miren, además de los falsos hermanos que dividían la iglesia, Pablo también advierte de los hombres que de entre la misma iglesia se levantarían para decir cosas que no son de acuerdo a la sana doctrina. Qué interesante. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, apostatar quiere decir alejarse de la fe. Dice que en los postreros tiempos, hermanos, estamos viviendo los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Pero dice que algunos apostatarán de la fe. Y después dice cómo. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos queridos, yo te voy a decir una cosa. Hoy en día hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y hermanos, yo voy a decir esto con todo el respeto que ustedes se merecen. Pero yo creo que muchas iglesias están siendo engañadas por estos espíritus engañadores. Y sí existen doctrinas de demonios. Sí existen. En 2 de Timoteo capítulo 4, dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, hermanos, ya para terminar, quiero decir una cosa. Dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Bueno, la palabra dice no sufrirá la sana doctrina. A mí no me gusta sufrir. Yo creo que usted tampoco. Pero digo una cosa. La sana doctrina se sufre. Se sufre. Y dice aquí que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir conforme a sus propias concupiscencias? Cuando dicen, bueno, yo creo que esto debe de ser así. Yo creo que esto es lo que significa. Yo creo que, hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y dice la palabra de Dios que hay gente que tiene comezón de oír, pero van a estar apartando de la verdad el oído. Hermanos míos, hay muchas iglesias, desafortunadamente, incluso muchas que se llaman bautistas, que están enseñando doctrinas de demonios y están escuchando espíritus engañadores, doctrinas que no son bíblicas. Más adelante vamos a hablar de esto. Hay un paquete que se llama la doctrina de la reforma, la teología reformada, la teología de la reforma, que incluye que el calvinismo, que la teología de reemplazo, que la teología del pacto y un montón de cosas, hermanos, y muchos cristianos están siendo arrastrados por estos espíritus engañadores
y estas doctrinas de demonios.